Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano ministro Christopher Aquino. Me siento súper contento. Para mí es un honor estar acá y quiero compartir una palabra con ustedes. Esto es tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Y hoy quiero bendecirte con una palabra de reino en esta hora. Y yo quiero leer en Efesios capítulo 6 a la altura del versículo 11. Efesios capítulo 6 a la altura del versículo 11. Amén. Por ser palabra del Señor le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vestidos de todas las armaduras de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Llega la palabra, caigan en buena tierra y den fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Presta atención para acá. Quiero compartir un tema que se titula ¿Cómo pelear en el mundo espiritual? Ven, anote ahí, cómo pelear en el mundo espiritual. Es tan interesante el tema que hemos tomado a continuación y el libro que hemos cogido como punto de partida, que es el libro de Efesios, un libro escrito por el apóstol Pablo, un hombre hermano que conocía acerca del mundo espiritual. Pablo, escogido por el Señor como instrumento para llevar el evangelio a los gentiles, un hombre que el Señor se revela cuando iba rumbo a Damasco, que estaba persiguiendo a los cristianos. Ahí Saulo tuvo el primer encuentro donde Dios se le reveló. Digo, Saulo, Saulo, porque me persigue. Digo, Señor, ¿quién eres? Digo, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento Saulo quedó ciego y el Señor ahí comenzó a tratar con él. Ahora Saulo, un hombre que fue preparado a los pies de Gamaliel, ahora tiene un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señor. Ese encuentro lo marcó. Ahora Saulo entra a lo que es una preparación dentro del Evangelio, donde el Señor comienza a revelarle misterio acerca de todo lo que iba a acontecer, aleluya, en la iglesia y todo esto. Pero el tema que hemos tomado es un tema espiritual para una iglesia en este tiempo. Usted debe saber, hermano, que en aquellos tiempos se peleaba fe tu fe de cuerpo a cuerpo, con espada, con lanza, con jabalina. Aún Israel se enfrentaba a diferentes pueblos. Y vemos esta historia tan impresionante, aleluya, en la Biblia. Pero algo me llama la atención, es que hablar de pelea, tenemos que irnos lo que es una pelea, aleluya. Por ejemplo, usted se está enfrentando a una persona, sea bolseando, sea, aleluya, en un ring, aleluya. Por ejemplo, si dos personas están peleando, sea karate, están peleando por un campeonato. Pero usted va a entender, hermano, que hay dos reinos en contra de nosotros. Hay un reino que se ha levantado. Por eso usted va a entender que usted pertenece al reino de la luz, que es Cristo. Hay un reino de la tiniebla que día tras día se te levanta. Y algo me llamó la atención es que Pablo comienza a decir que nuestra lucha no son carnales, sino espirituales, para destrucción de fortaleza. Ahí usted debe percibir de qué Pablo está hablando. Está hablando de otro reino, no del reino literal donde usted puede ver, caminar, donde usted ve a los humanos matándose, quizás por territorio, quizás por tierra o por otra cosa. No, del reino que el apóstol Pablo está hablando es del reino de la tiniebla. Un reino que no duerme, un reino que destruye, un reino que mata. Satán, que el Señor lo reprenda. ¿Cómo pelea en el mundo espiritual?
aquí Pablo está hablando en este libro de Efesios, parece que había una lucha interna, una guerra en ese tiempo, y Pablo dijo, hey, tus guerras no son carnales, tus guerras son espirituales. Ahora, ¿cómo pelear? Hay algunos principios importantes para tú pelear o enfrentarte a tus enemigos. Hay unos enemigos invisibles que de la única manera que tú puedes verlo, aleluya, es a través de los ojos espirituales. Veo personas que se preguntan por qué esta guerra, por qué estos ataques. Sus ataques son porque hay una guerra espiritual contigo. Por eso usted, para tú poder pelear primeramente contra el reino de la tiniebla, debe estar en el espíritu. ¿Alguien me sigue? Primer principio, para usted pelear en el mundo espiritual o contra cualquier maligno llamado Satán y sus secuaces, debe estar en el espíritu. Usted debe entender que ellos son espíritu, aleluya, y usted para poder pelear debe estar en el espíritu. Hay creyentes que solamente reciben golpes espirituales, solamente reciben dardos de fuego, pero ellos no pueden devolver o contraatacar esos dardos. ¿Por qué? Porque están en la carne. Ahora, pero cuando tú estés en el espíritu, como habla el apóstol Pablo, va a poder percibir o va a poder ver con lo que tú estás peleando conmigo en el espíritu. Diga conmigo, en el espíritu. Christopher, ¿qué tú me estás diciendo? Sí, usted debe, aleluya, vivir en el espíritu. Debe caminar en el espíritu. Debe hacer todo en el espíritu para poder pelear con ese reino invisible para mucha gente en la carne, pero para aquellos que están en el espíritu no son invisibles. Ahora, cuando tú activas lo que es tus ojos espirituales, aleluya, porque uno cuando pasa por creyente dentro de la iglesia, aleluya, comienza a tener algunas experiencias con Dios, con lo sobrenatural. Usted comienza a orar, Dios, ábreme los ojos espirituales. Ahora, ¿para qué usted pide que el Señor le abra los ojos espirituales? El punto, para usted poder ver, para usted poder observar con lo que usted está peleando. ¿Alguien me sigue aquí? Para usted poder pelear en el mundo espiritual, usted debe estar en el espíritu. Ahora, hay unos sentidos espirituales que se activan, pero es como una herramienta bien importante. Es una arma del creyente. Digan conmigo, la adoración. ¿Alguien me sigue? La adoración es una arma cortante, como una espada de doble filo. Un creyente que use esa alma espiritual tendrá muchas victorias en el mundo espiritual. La adoración. El diablo le teme a un pueblo que adora. Satán le teme a una sierva y a un ungido que está en adoración. Pero algo que te va a ayudar a entrar con facilidad al mundo espiritual es la oración. Digan conmigo la oración. Digan conmigo la oración. Muchas cosas que tú puedes percibir en tu vida cuando tú estás en un nivel de oración que sientes como los ataques, sientes que te rodean, sientes que te persiguen. Esa causa de un hombre que está en oración, de una mujer que está en oración. La oración va a perseguir que tus enemigos te persigan. Lo voy a repetir. La oración va a provocar que tus enemigos te persigan. La oración va a provocar que tus enemigos te ataquen. La oración va a provocar guerra espiritual. Christopher, dame Biblia. La Biblia establece que hubo un hombre en la Biblia llamado Daniel. Daniel siendo deportado de Judá, aleluya,
ahora está en Babilonia, una tierra pagana, una tierra diabólica, que adoraban dioses paganos. Pero Daniel, sabiendo que tenía principio, sabiendo quién era Dios, el hombre estaba confiado. El hombre sabía con quién peleaba. El hombre sabía que había una guerra espiritual. Ahora, Daniel oraba. Daniel pasaba tiempo con Dios. Mira cómo tocamos aquí el tema de nuevo de la oración. Para tú mantenerte en una guerra espiritual, debes tener una vida de oración. ¿Alguien me sigue? Para tú poder mantenerte en una guerra espiritual, debes mantenerte con una vida de oración. Ahora, Daniel, estando en Babilonia, dice que oraba 3 veces al día. Daniel tenía un hábito sobrenatural, un hábito que él no dejaba de orar, él no dejaba de clamar, y la oración a Daniel le ponía un blindaje espiritual y una cobertura. ¿Por qué? Porque Daniel vivía orando. Habemos personas que queremos tener blindaje espiritual o una cobertura, pero no nos gusta orar. ¿Cómo pelear en el mundo espiritual? Ahí está, la oración es una de las herramientas de suma importancia para el creyente y una iglesia. Una iglesia que no ore estará derrotada. Una iglesia que no ore estará fría. Un hombre de Dios y una mujer de Dios que no ore estará siempre derrotado y derrotada. Por eso Daniel nunca dejó de orar. Están conmigo, nunca deje de orar. Dígale, nunca deje de orar. El peor error que le puede pasar a un cristiano o a una cristiana es dejar de orar. El peor error que le puede pasar al pueblo de Jesucristo es dejar de orar. Daniel, la oración provocó levantamiento, provocó envidia, provocó celo. Aquí dígame aquí. A un Satán, las tinieblas se le levantaron para que no ore. Escucha esto. El hombre que ora tendrá levantamiento en el mundo espiritual. Si tú ves personas que no tienen levantamiento, no tienen guerra, no tienen ataque, es porque no están orando. Por el día que tú decides orar como Daniel, el día que tú comienzas a interceder, el día que tú comienzas a pasar tiempo con Dios, tendrás levantamiento en tu contra. Por eso tú te preguntas, ¿y estos ataques? ¿Y esta guerra? ¿Y estos levantamientos? Es porque tú vives en oración. Daniel oraba. ¿Y sabe qué pasó? Dice la Biblia que le pusieron un edicto de que él no podía orar en 30 días. ¿Cómo pelean en el mundo espiritual? Ahora bien, hay unas armaduras que habla el libro de Efesios. Unas armaduras espirituales. Unas armaduras que todo el mundo necesita para pelear. Si tú te fijas, un guerrero o una guerrera que vaya a la guerra contra otro campamento debe tener sus armaduras, debe tener su coraza, debe tener su escudo, debe tener su espada para tú poder ir a la guerra. Hay guerreros de boca, pero no tienen armadura espiritual. ¿Alguien me sigue? No puede ir a la guerra si no te entregan las armaduras. Me pregunto, ¿cómo tú vas a recibir los ataques si no tienes tu armadura espiritual? ¿Cómo pelear en el mundo espiritual? Debe tener tus armaduras. Debe tener tus armaduras. Por eso Pablo habló claro.
Es verdad que nuestras luchas no son carnales. Es verdad que son espirituales. Pero revestido de toda armadura de Dios para que poder resistir el día malo. Ahora, ¿por qué muchas personas no están resistiendo? Porque no tienen su armadura. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué habemos muchas personas que no están resistiendo? Porque no tienen armadura. Tienen una bonita casa, tienen un bonito carro, tienen un bonito sueldo, una bonita vestidura, pero no tienen armadura. Tu linda casa no te va a defender. El dinero que tienes tampoco te va a defender. Lo que te va a defender en el mundo espiritual es que tú tengas tu armadura. Te pregunto, ¿dónde está tu armadura? ¿Con qué te está defendiendo? Habemos muchas personas que oramos 2, 3 horas, pero no tienen armadura. Tenemos personas que se congregan de lunes a domingo, pero no tienen armadura. Tenemos personas que se saben la Biblia entera, pero no tienen armadura. Tenemos creyentes que hablan más lengua que tú, que yo, pero no tienen armadura. Tenemos gente que cantan lindo, pero no tienen armadura. Aquí lo que te va a defender de una guerra espiritual, de un pleito con los espíritus, es que usted tenga armadura. No te vengo a preguntar qué tiempo tienen del evangelio. No te vengo a preguntar cómo tú predicas. No te vengo a preguntar cuál es la canción que más tú te sabes. Te vengo a preguntar dónde está tu armadura para pelear en el mundo espiritual. Hay problema en este tiempo, porque tenemos gente que habla de guerra, pero no tiene armadura. Tenemos gente que habla de mucha agenda llena, pero no tienen armadura. Jesús dijo, orai para que no entre en tentación. Se ve que en el mundo espiritual, el día que te envíen un dardo de fuego, te van a golpear. Por eso usted pregunta, pero fulano estaba bien ayer, la sierva estaba bien, pero ahora está en el suelo, ahora está decaída, porque no se revistió de las armaduras de Dios. Esas armaduras no te las entregan en el mundo físico. Esas armaduras no te las entregan en un taller. Esas armaduras Dios te las entrega en el mundo espiritual. Alguien debe seguirme aquí, por favor. Pero usted debe revestirse. Ay, gloria. Y se fortaleció en el Señor en el poder de su fuerza, para que podáis estar firme. Pero ve una generación que está careciendo de armadura. Ve una generación que está careciendo de su escudo, de su lanza, de su calzado. Oh, gloria. Tenemos fama, tenemos view, tenemos seguidores, pero no tenemos armadura. Tu linda cara no te va a defender. ¿Alguien me sigue aquí? Tu view no te van a defender. Da pena en este tiempo que hablamos de guerra, pero no hace falta armadura espiritual. Ahora, ¿por qué surgió este tema? ¿Cómo pelear en el mundo espiritual? Porque veo en esta generación, este siglo XXI, personas que hablan de guerras espirituales, pero no conocen la guerra. Personas que hablan de pelear, pero no saben pelear. Personas que hablan que pelean todos los días en el mundo espiritual, pero cuando yo me pongo a ver y a percibir, me doy cuenta que no tienen armadura. Un pleito, hermano, por ejemplo, yo que he visto personas que echan gallo, tengo familia, y yo veía que ellos preparaban su gallo, lo entrenaban, le daban alimento, lo ejercitaban. Cuando veía que estaba ready el gallo para la pelea, y decían, este gallo está ready, este gallo va a ganar. Pero ellos lo preparaban primero. Si ellos veían que iban a echar un gallo y el gallo no se veía en condición de pelear con el otro gallo, decía, el pleito no sale, no lo puedo echar. Ellos podían ver. Entonces, yo estoy viendo que hay gente, hermano, que no están preparados. Hay gente que se le ve que no están en buena condición para pelear en el mundo espiritual. Se está viendo de que a ellos les falta fortaleza,
resistencia. Aleluya. Y le falta su armadura. Entonces veo mucha gente herido en la guerra. Hay mucha gente en el suelo. Y tú preguntas, pero ven acá, ¿y por qué fue? Chequea lo que no tiene armadura. No tiene su escudo. ¿Cómo tú te vas a defender si no tienes escudo? Te van a matar. Veo mucha gente que saben tirar espada, pero no saben defenderse. Wow. Veo gente que saben mediar la espada, pero no saben defenderse. Veo gente que ya tienen la espada, pero no tienen la armadura. ¿De qué te vale matar 5 demonios? Pero cuando te vienen arriba de ti, no tienen con qué defenderte. Eres experto peleando por matrimonio ajeno, pero no por el tuyo. Eres experto peleando con espíritu en otro terreno, pero en el tuyo te están dominando. Porque cuando te tiran los dardos, no tienes con qué defenderte. Aún en este tiempo hay muchos matrimonios en el suelo. Hay muchos hombres de Dios en el suelo. Y tú preguntas, ¿qué pasó? El hombre fluía. El hombre estaba en su tiempo. Pero hubo un problema, no tenía armadura. Un matrimonio que no tenga armadura tiene problemas. Un hombre de Dios que no tenga armaduras espirituales tiene problemas. Un creyente que no tenga armadura tiene problemas. Antes de tú pedir un altar, antes de tú pedir un micrófono, por favor, busca tu armadura. Oh my God. Brishanaha. Las armaduras espirituales hace falta en este tiempo. Para que no muera en una guerra. Para que no tenga problemas. Te digo por qué. Porque mañana puede ser tarde. Mira cómo dice el 13. Por tanto, tomad todas las armaduras de Dios. ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pablo. Tomar todas las armaduras de Dios. ¿Por qué Pablo está mandando que tomen todas las armaduras? No es una, es todas. Alguien dice amén aquí. No es mañana, es todos los días. Porque la guerra no termina hasta que Cristo venga. Hay gente que pelean el año entero. Pero terminándose el año, se descuidan con las armaduras de tu hermano. No te descuides. Saluda a que dile, no te descuides de tus armaduras. Te puedes cuidar de tu comida, pero no de tus armaduras. Un guerrero que se descuide en la guerra puede morir. Agarra esto. Un guerrero, literalmente, que se descuide en la guerra puede morir. Entonces, he visto mucha gente que está muriendo. He visto mucha gente que están cayendo. Está cayendo mi equipo. ¿Y por qué? Se están descuidando. Para mí es el peor error que puede existir en tu descuidar tu armadura. Y dice, para que puedas resistir el día malo y habiendo acabado todo está firme. Ahora, ¿cómo tú vas a resistir si no tienes armadura? ¿Cómo pelear en el mundo espiritual? Fácil, con las armaduras, con la espada, con el escudo, con el yelmo. Agarra acá. Dice el 14, 6:14 dice, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido de la coraza de la justicia y el calzado los pies con el apreto del evangelio de la paz. Porque tú debes estar revestido completamente. Tú debes estar completo. Oh my God. Pastor, yo creo que hay gente que le falta preparación. Ahora, yo he podido observar y he podido ver en el tiempo, en estos caminos, que la guerra espiritual no es para muchachos, no es para muchachas, es para gente que conoce. Me acuerdo yo hace 9 años atrás, nosotros íbamos al monte a buscar a Dios, a pasar tiempo con Dios en la presencia. Y escuchaba gentes inmaduros en la fe
niños que todavía estaban de leche y decían, hoy yo vine a pelear con el diablo. Hoy yo vine a pelear con Satán. ¿Dónde tú estás, Satán? Quiero pelear contigo. Y cuando uno escuchaba esto, decía, este muchacho le hace falta madurez. Este muchacho está de leche todavía. No conoce el mundo espiritual. ¿Cómo tú te pones a desafiar al diablo? ¿Cómo tú te pones a desafiar a esa criatura? Que el Señor la reprenda. Si el mismo Miguel dijo que el Señor te reprenda, un ángel de autoridad. O sea, hay gente, hermano, que no sabe cómo se mueve el mundo espiritual. El mundo espiritual se mueve bajo legalidad, bajo autoridad, bajo principio. Hay un orden en el mundo espiritual. Tú no puedes pelear estando en el nivel 1 con uno en el nivel 7. Bueno, usted por rango, por jerarquía. Por eso cuando Gabriel venía a traerle la confirmación a Daniel, estaba volando con problemas. Y dijo, el príncipe de Persia se me opuso, uno más grande que él. Y Dios tuvo que mandar a Miguel para que venga y descendiera. Entonces, usted, hermano, debe saber cómo usted va a pelear en el mundo espiritual. Prepárese primero, capacítese. Escucho gente, se me presentó un principado, hermano. Los principados, tú eres que van a dedicar a pelear contigo. En mi caso, un principado, mi hija, eso no se mueve así. Usted está peleando con un demonio, no con un principado. Los principados gobiernan en lugares, provincias, en ciudades, y ellos envían principados. Tiene que ver con jerarquía, tiene que ver con rango espiritual. Entonces usted debe conocer acerca del mundo espiritual, acerca de cómo se mueve y todo esto. Por eso Jesús, cuando echó fuera el demonio de Gadareno, le preguntó, ¿cómo tú te llamas? Y él dijo, somos muchos. Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces veo gente queriendo pelear en el mundo espiritual, pero no conoce con qué pelea. Veo gente peleando en su matrimonio con unos espíritus, pero no saben con qué están peleando. Hay gente que están peleando el invisible. Hay gente que están tirando golpes y no ven a quién le está dando. ¿Por qué, Christopher? Porque no conocen acerca del mundo espiritual. Porque tú te congregas todos los días no significa que conoces del mundo espiritual. ¿Cómo pelea en el mundo espiritual? Primeramente debe conocer. Agarra esto. Debe conocer. Mira, se pelea en el mundo espiritual adorando, orando y con las armaduras espirituales. Son tres herramientas importantes. La adoración, la oración y las armaduras espirituales. Si no tienes esas tres herramientas importantes, no puedes pelear en el mundo espiritual. Mira, hay algo que yo sé que le ha pasado. Hubo en una ocasión, me acuerdo yo, un testimonio que me pasó a mí. Fue la primera vez que me aconteció esto. Era que, mejor yo llego, cuando jugaba béisbol, y llego a mi casa, llego un poquito cansado. Y me tiro en la cama a descansar, a dormir, y estaba cansado. Y de repente entró un espíritu de las tinieblas, que el Señor lo reprenda. Y cuando entra, comienza a asfixiarme. Me pone la mano aquí en el cuello y comienza a asfixiarme. Y yo no podía abrir los ojos. Y yo no entendía qué era eso. Y yo ahí luchando, queriendo abrir los ojos, y se me iba la respiración. Sentía que mi espíritu estaba saliendo del cuerpo y forzando. No sabía qué hacer. Estaba perdiendo fuerza. Estaba perdiendo aire. Y estando ahí, hermanos, peleando en la mente. Pues usted debe saber, hermano, con qué usted está peleando. Debe conocer sus oponentes. Debe saber cómo se llama, quién es, de dónde viene, qué rango tiene. Y estando ahí, hermano, de repente me calmo y me hacía fuerza. Y estaba incómodo porque estaba solo en la habitación, hermano, es algo fuerte. Eso se llama el espíritu de parálisis. Yo sé que a muchas personas que me están observando le ha pasado esto. Arresto. Y estando ahí,
Me calmo y después de vocear tanto, desesperado, estaba desesperado. Digo, ¿qué hago ahora? Me voy a morir. Me acuerdo que estando ahí, le dije, Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Y comencé a reprender en el espíritu. Oye, por eso es importante, hermano. Usted sabe cuando algo es espiritual o cuando algo es carnal. Estando ahí comencé a reprender en el espíritu. Y reprendía. Y reprendía. Y en una digo, que el Señor te reprende en el nombre de Jesús. Y ese espíritu que me está asfixiando por varios minutos. Oye, escucha esto. Afuera, quizás hubiese pasado 3 minutos. Pero en el mundo espiritual donde tú estabas, tú tenías como horas luchando. Oye, wow, gracias Espíritu Santo. Eso es lo importante, hermano. Es que el mundo espiritual, todo lo que tú puedes ver, se hizo de lo que no se veía. Mano, en el mundo natural, quizás pasaron 4 minutos. Pero en el mundo espiritual yo tenía como 1 hora peleando con eso. Reprendiendo. Digo, suéltame en el nombre de Jesús. ¿Cómo peleé en el mundo espiritual? Con las armaduras y en el nombre de Jesús. Con la espada del Espíritu, que es la palabra. Agarra esto. Jesús, en un momento Jesús estaba en el desierto. Dice que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto a ser tentado por Satán, la serpiente antigua. Y estando Jesús ahí, dice la Biblia que vino el tentador y le dijo, convierte esta piedra en pan. Jesús le dijo, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Mira cómo Jesús entró en una guerra espiritual con Satán. Satán utilizaba la palabra, pero también Jesús utilizaba la palabra. Decía, así dice el Señor, no tentará jamás al Señor tu Dios. Toda vez que Satán le lanzaba, Jesús también le lanzaba. Entonces, hay guerra que tú vas a tener que pelear con la palabra. Entonces, el problema de mucha gente es que quiere pelear en el mundo espiritual, pero no tiene la palabra. No solamente Jesús tuvo guerra espiritual. Aún los creyentes, Jesús fue tentado en todo. Jesús peleó muchas guerras espirituales. Aun cuando, escuche esto, cuando Jesús estaba durmiendo en la pompa, dice la Biblia que los discípulos están ahí remando y se levantó una tempestad de viento. Dice que la barca literalmente se quería romper. Y sacando agua y el viento bravo. Viento significa espíritu. Ellos iban a cruzar al otro lado y se levantó esa tempestad de viento. Algo no normal. Como pelear en el mundo espiritual. Porque tú no sabes por dónde va a venir la guerra. Tú no sabes por dónde te van a atacar. Por eso usted debe estar en el espíritu. Cómo pelear en el mundo espiritual. La Biblia dice que viendo que el viento estaba bravo, el mar estaba bravo, dice que despertaron al maestro. Maestro, no tiene cuidado de nosotros que perecemos. La Biblia establece que de repente dice que despertaron al maestro. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Reprendió el viento y el mar y se hizo grande bonanza. Por eso, debes saber con qué tú estás peleando. Hay gente que reprende y no sabe lo que reprende. Hay gente que ata y no sabe lo que ata. Jesús ya vio que esto era espiritual y dijo, en el nombre de Jesús, reprendió el viento y se cayó. El mal hizo silencio. Y reprendió lo que era. Entonces debes saber lo que tú reprendes. Debes saber a qué nombre tú estás llamando cuando estás reprendiendo. Hay gente atando un demonio y no está ahí el demonio. Porque no conocen. Pida sabiduría.
Pida entendimiento, pida visión, pida discernimiento para que puedas conocer cómo tú vas a pelear en el mundo espiritual. Fueron varios principios que di, es un tema muy amplio. Yo creo que usted ponga en práctica, recuerde, debe tener la adoración, la oración y las armaduras del espíritu. Si no tiene armadura, es un complemento. Oración, adoración y armadura. Tú puedes tener oración, pero si no tiene armadura, tiene problemas. Porque tú puedes orar, pero cuando te tiren, ¿con qué te va a defender? Amén. Así que yo creo que usted ponga en práctica esto. Levante la mano, cree una oración ahí por cobertura sobre usted, sobre su casa. El tiempo no dio. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que tú, aquel que me está escuchando, tú le pongas armadura espiritual. Padre, ahora que ellos se revistan de las armaduras del espíritu. Padre, ponga un vallado espiritual. Rompe la cadena. Establece el reino sobre ellos, Espíritu Santo. Ahora, Dios, Espíritu Santo, activa el fuego del Espíritu Santo sobre ellos. Abre los ojos espirituales. Dale discernimiento espiritual para que ellos puedan percibir día tras día cómo pelear, cómo defenderse en el mundo espiritual. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te pido que ponga en práctica esta palabra para que así también sepa cómo pelear en el mundo espiritual. Amén. Así que suscríbete al canal de Excelencia Cristiana. Activa la campanita para que te llegue la notificación de cada video que subamos a la plataforma. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino. Me puedes buscar en Instagram, en Facebook como Christopher Aquino Oficial. Así que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Shalom.